La sabiduría judía del templo para atraer prosperidad real. La sabiduría judía del templo para atraer prosperidad real. El rabino Eliezer ben Simón había pasado décadas estudiando los secretos ocultos en los rollos del segundo templo, aquellos que sobrevivieron al incendio romano gracias a la astucia de los sabios que los escondieron en las catacumbas bajo Jerusalén. Pero no era un erudito cualquiera, su familia guardaba una tradición oral transmitida desde el tiempo de Salomón, una enseñanza que prometía no solo riqueza material, sino prosperidad real, aquella que nutre el alma, fortalece el linaje y eleva a una comunidad entera. Sin embargo, el conocimiento era peligroso. Los romanos, aunque debilitados, aún vigilaban cualquier señal de rebelión espiritual en Judea. Y peor aún, dentro de la misma sinagoga de Tiberíades, donde Eliezer enseñaba, había quienes codiciaban el poder que esos secretos podían otorgar. Una noche de luna nueva, mientras el rabino copiaba un pergamino con tinta de azafrán y miel, la receta exacta que los esenios usaban para escribir los nombres divinos, su discípulo más joven, Jonathan, irrumpió en su cámara con el rostro pálido. «Maestro, han robado el cofre de las ofrendas», susurró, temeroso de que las paredes tuvieran oídos. Y no fue un ladrón común. Las monedas de oro estaban intactas, pero se llevaron los pergaminos pequeños, aquellos con las bendiciones para la siembra. Eliezer cerró los ojos. Sabía exactamente qué habían tomado, los setarot, los contratos sagrados que detallaban cómo atraer la lluvia en temporada de sequía, cómo negociar con los mercaderes fenicios sin ser engañado, y, lo más valioso, el Sadá Parnasá, el secreto del sustento, un método basado en la combinación de salmos, horas planetarias y actos de tzedaká, caridad que, según la tradición, había permitido a los patriarcas multiplicar sus rebaños incluso en el desierto. ¿Quién?, preguntó, aunque ya sospechaba. El rabino Akiva ben Yosef fue visto hablando con un hombre de Damasco anoche, respondió Jonathan. Un comerciante que vende especias, pero que en realidad trafica con secretos. Akiva. El mismo que había llegado a Tiberíades hacía un año, proclamándose discípulo de Hillel, pero cuyas preguntas siempre giraban en torno a lo práctico: ¿cómo se calcula el diezmo para que no falte? ¿Qué palabras exactas hay que susurrar al sembrar para que la cosecha sea abundante? Eliezer había desconfiado desde el principio, pero la halajá, ley judía, exige dar el beneficio de la duda. Al amanecer, Eliezer partió hacia Damasco. No llevaba armas, solo su bastón de olivo, heredado de su padre, una bolsa con pan de cebada y un pequeño frasco de aceite de mirra, el mismo que los sacerdotes usaban para ungir a los reyes. Sabía que el comerciante, un tal Malchus, no era más que un intermediario. El verdadero peligro estaba en las manos que pagaban por esos conocimientos, los parusim, fariseos corruptos que, tras la destrucción del templo, habían comenzado a vender indulgencias y amuletos falsos a los desesperados. En las afueras de Damasco, en un caravasar donde los camellos descansaban bajo toldos de lana teñida con índigo, Eliezer encontró a Malchus negociando con un grupo de hombres vestidos con túnicas bordadas con hilos de oro, símbolo de la élite sacerdotal caída en la avaricia. El secreto del sustento no es para quienes buscan enriquecerse, dijo Eliezer, plantándose frente a ellos con voz serena. Es para quienes saben que la verdadera prosperidad es tener pan para dar, no para atesorar. Malchus rió, mostrando dientes amarillentos por el vino de dátiles. Viejo loco. El mundo ha cambiado. Ya no hay templo, no hay milagros. Solo hay monedas, ¿y quiénes las controlan? Entonces aprende, respondió Eliezer, sacando del bolsillo una moneda de cobre con la imagen de un racimo de uvas, acuñada en tiempos de Ezequías. Esta moneda compró la libertad de un esclavo en Jerusalén. El hombre al que liberó plantó una viña, y de esa viña salió el vino que vendió a los mercaderes de Tiro. Con esas ganancias construyó una escuela. La escuela educó a un niño que se convirtió en juez. El juez evitó una guerra. ¿Cuánto vale esta moneda ahora? Los hombres se miraron incómodos. Pero Eliezer no había terminado. El Sadá Parnasá no es un hechizo. Es un pacto. Si lo usas para acumular, se volverá contra ti. Si lo usas para bendecir, nunca te faltará. Malchus, sudando bajo el sol del desierto, vaciló. Pero entonces uno de los fariseos, un hombre con una cicatriz en forma de serpiente en la mejilla, se adelantó. Danos el secreto, rabino. O te entregaremos a los romanos como agitador. Eliezer sonrió. Sabía que no era una amenaza vacía.
Esa noche, mientras los hombres dormían, Eliezer tomó su bastón y trazó en la arena los símbolos que había memorizado de los pergaminos robados. No era un acto de magia, sino de cabana, intención pura. Invocó el nombre de Metatrón, el ángel que, según la Merkabá, gobierna los flujos de la abundancia, y recitó el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Al terminar, sopló sobre la arena. Un viento repentino se levantó borrando las marcas. Pero algo más sucedió, los sacos de especias de Malchus, apilados en un rincón, comenzaron a pudrirse. El oro que los fariseos llevaban en sus cinturones se convirtió en plomo. Y en el cielo una estrella fugaz cruzó de este a oeste, señal, según la Cábala, de que un juicio divino había sido ejecutado. Al despertar, los hombres gritaron, maldijeron, pero Eliezer ya había partido. Regresó a Tiberíades antes del amanecer, donde Jonatán lo esperaba con lágrimas en los ojos. «Maestro, ¿recuperaste los pergaminos?» «No», respondió Eliezer, sentándose junto al lago para lavarse las manos, como era costumbre antes de rezar. «Pero recuperé algo más importante, la confianza en que la sabiduría no puede ser robada. Solo puede ser olvidada, o recordada». Los años pasaron. Akiba ben Yosef desapareció en el desierto, perseguido por sus propios demonios. Malchus enloqueció al ver su fortuna convertida en polvo. Pero en Tiberíades la comunidad prosperó. Los campos dieron frutos abundantes, los niños aprendieron Torá sin hambre, y los mercaderes que pasaban por allí comentaban que había algo diferente en ese lugar, una luz que no se apagaba, ni siquiera en las noches más oscuras. El día de su muerte Eliezer reunió a sus discípulos y les entregó un último pergamino, escrito con su propia sangre mezclada con tinta. «Aquí está el Sadá Parnasá», dijo. «Pero no lo guardéis en cofres. Escríbelo en vuestros corazones. La prosperidad real no se hereda, ni se compra, ni se roba. Se siembra». Y con esas palabras cerró los ojos. Fuera, el viento llevaba el aroma de los higueras en flor. El templo ya no estaba, pero su sabiduría seguía viva, en las manos que trabajaban, en las bocas que bendecían, en los corazones que recordaban. El legado de las manos abiertas. Los discípulos de Eliezer guardaron silencio durante 7 días, como manda la tradición. Pero al octavo, cuando el sol asomó sobre los campos dorados, el pergamino ya no estaba. No lo habían escondido, ni lo habían quemado en honor a su maestro. Lo habían deshojado. Cada uno tomó una frase, una palabra, a veces solo una letra, y la llevó consigo como semilla. Yehuda, el más joven, se llevó el verso que decía: «El pan que das con prisa, vuelve con abundancia». Lo bordó en el delantal de su esposa, que amasaba el trigo al amanecer. Miriam, la única mujer entre ellos, eligió: «La tierra no es tuya, tú eres de ella». Lo talló en el umbral de su casa, donde los viajeros cansados hallaban refugio. Simón el mercader memorizó: «El dinero es un río, si lo detienes, se pudre». Y desde entonces nunca guardó más de lo que podía dar. Pasaron los años. La aldea creció, pero no como las otras. No había muros altos ni guardias armados, solo huertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y un pozo común donde todos, incluso los extranjeros, podían beber. Los niños aprendían Torá bajo la sombra de los olivos, y los ancianos contaban historias de Eliezer como si aún caminara entre ellos. Hasta que llegó el año de la plaga. Una peste oscura descendió sobre la región, marchitando los cultivos y envenenando los pozos. Los pueblos vecinos cerraron sus puertas, pero en la aldea de Eliezer, los enfermos eran recibidos con miel y cera de abejas, el remedio que Ribka, la curandera, había aprendido de las palabras del maestro: «La enfermedad es un mensajero, escúchalo, pero no le temas». Muchos sanaron. Otros no. Pero nadie murió solo. Fue entonces cuando el gobernador de Tzipori envió a sus soldados. «Dice que aquí guardáis un tesoro», gruñó el capitán, empujando a Simón contra la pared de su casa. «Entregad el Sadá Parnasá, o quemaremos cada granero, cada sinagoga, cada libro». Los aldeanos se miraron. No había cofres, ni oro, ni pergamino alguno. Solo manos callosas y corazones que latían al unísono. «El tesoro está en los surcos de la tierra», dijo Yehuda, señalando los campos. «Está en el pan que compartimos», añadió Miriam, partiendo un pedazo con el capitán. «Está en que, cuando caiga tu espada, habrá alguien para levantarte», susurró Ribka,
vendando la herida de un soldado que se había cortado al desenvainar. El capitán, confundido, ordenó la retirada. Pero al día siguiente regresó, esta vez sin armas, con su hijo enfermo en brazos. Dicen que aquí curáis sin pedir nada a cambio. Y así fue. La fama de la aldea se extendió como el fuego, pero no atrajo ladrones, sino perdidos. Llegaron viudas con hijos hambrientos, soldados desertores, incluso un antiguo discípulo de Eliezer que había huido años atrás tras robar monedas del fondo común. Ariel se llamaba. Volvió con las manos vacías y el rostro marcado por la culpa. Maestro, perdóname, susurró ante la tumba de Eliezer, donde ahora crecía un granado cujos frutos reventaban de dulzor. El perdón ya estaba escrito en el pergamino que quemaste, le respondió Simón, tendiéndole una pala. Siembra. Ariel cavó junto a los demás. Y por primera vez en años durmió sin pesadillas. El último invierno. Decenas de primaveras después, cuando los nietos de los discípulos ya eran ancianos, una sequía azotó la tierra. Los ríos se convirtieron en grietas, y el polvo enterró las semillas antes de que pudieran brotar. Los aldeanos por primera vez sintieron el miedo arañarles el pecho. Tal vez el Sadaparnasá era solo un cuento, murmuró un joven, Daniel, mientras veía morir las últimas higueras. Esa noche soñó con Eliezer. No estaba en un trono de oro, ni rodeado de ángeles. Estaba arrodillado con las manos en la tierra agrietada, susurrando. El secreto no era mío. Nunca lo fue. Al despertar, Daniel corrió al pozo común. Allí, entre las piedras gastadas por generaciones de cubos, encontró algo que no había visto antes, un surco en la roca, tallado como una espiral. Siguiéndolo con los dedos, sintió un hilo de agua fría. Cavó. Y cavó. Y cuando el sol estaba en lo alto, el manantial brotó con fuerza, arrastrando limo fértil que revivió los campos en semanas. Esa tarde los ancianos se reunieron bajo el granado de Eliezer. El maestro nos dijo que la prosperidad se siembra, recordó Miriam, ahora de cabello plateado. Pero no nos advirtió de que a veces hay que cavar en la oscuridad para encontrarla. O tal vez sí lo hizo, respondió Daniel, mostrando el pergamino que había reconstruido con los fragmentos que cada familia guardaba. Aquí dice, la abundancia no es lo que ves, sino lo que eliges ver. El viento mecía las ramas. El templo seguía sin estar. Pero en cada gajo de pan partido, en cada herida curada, en cada semilla que caía en tierra confiada, Eliezer vivía. Y la luz no se apagó. El invierno llegó temprano ese año con vientos que mordían los huesos y heladas que endurecían la tierra recién fertilizada. Los campos, antes renacidos por el manantial, ahora dormían bajo un manto blanco y el pueblo. O se refugiaba en las casas de adobe compartiendo el calor de los braseros y las historias que mantenían viva la memoria de Eliezer. Pero la paz era frágil. Una noche, mientras los ancianos discutían la distribución de las últimas reservas de grano, llegó un jinete exhausto desde el norte. Traía noticias de una caravana de mercaderes que, tras perderse en la tormenta, había buscado refugio en las ruinas del antiguo templo. Allí, entre los escombros, habían encontrado algo que no pertenecía a la tierra, una losa de piedra negra con inscripciones en una lengua olvidada, brillando bajo la luna como si estuviera viva. Dicen que es una señal, susurró el jinete con los labios agrietados por el frío. O una maldición. Miriam, que ahora lideraba al consejo, ordenó que nadie se acercara al lugar. Pero los jóvenes, impulsados por la curiosidad y el aburrimiento del encierro invernal, desobedecieron. Daniel, aunque reacio, los siguió, conocía demasiado bien el peligro de lo que el pueblo no entendía. Lo que encontraron no era una simple piedra. Era un umbral. La losa, fría al tacto, emitía un zumbido casi imperceptible, como el sonido de un río bajo la tierra. Al acercarse, las inscripciones parecieron moverse, reorganizándose en símbolos que cada uno de ellos reconoció: el rostro de Eliezer, el granado, el manantial. Y una advertencia grabada en el centro: lo que se siembra en la oscuridad, crece en la oscuridad. Esto no es de nuestro maestro, dijo Daniel, retrocediendo. Es más antiguo. Pero era demasiado tarde. Uno de los jóvenes, en un gesto de desafío, apoyó la mano sobre la piedra. El contacto lo quemó. Gritó y donde su piel había tocado la losa, quedó una marca negra, como tinta derramada bajo la piel. La marca se extendió serpenteando por su brazo, y el muchacho cayó de rodillas convulsionando.
Los demás huyeron arrastrando al afectado de vuelta al pueblo. Para cuando llegaron, la marca había desaparecido, pero sus ojos ya no eran los mismos, profundos, sin reflejo, como pozos sin fondo. «Está poseído», murmuraron algunos. «Está enfermo», dijo Miriam, ordenando que lo aislaran. Pero esa noche, mientras el pueblo dormía, el joven se levantó. Caminó hasta el granado de Eliezer y, con una fuerza que no era suya, arrancó una rama. De la herida brotó no savia, sino un líquido oscuro, espeso. Donde cayó, la tierra se agrietó, y de las grietas surgieron brotes retorcidos, negros como la losa. Al amanecer, el granado estaba muerto. La peste se extendió rápido. Primero fueron los animales, las ovejas se negaban a comer, los gallos dejaban de cantar. Luego los niños comenzaron a soñar con la misma imagen, un hombre alto, de rostro indistinto, que les susurraba desde el fondo del manantial. Algunos despertaban con las mismas marcas negras en la piel. Otros no despertaban. Daniel, desesperado, revisó una y otra vez el pergamino de Eliezer. Allí, entre líneas casi borradas, encontró una referencia: el que siembra miedo, cosecha sombras. Pero la luz no es fuego, es elección. Entendió entonces que la losa no era una maldición, sino un espejo. Reflejaba lo que el pueblo llevaba dentro: el miedo al hambre, la culpa por haber dudado, el rencor hacia los ancianos por no haber protegido el templo. Y ahora, esas sombras tomaban forma. Reunió a los no afectados en la plaza. No había tiempo para debates. «Tenemos que destruir la losa», dijo. «¿Y si es demasiado tarde?», preguntó una mujer, abrazando a su hijo, cuyos ojos ya comenzaban a oscurecerse. «Entonces elegiremos no tener miedo», respondió Daniel. «Eliezer no nos salvó con milagros, sino con fe. Y la fe no es creer que todo estará bien, sino confiar en que, aunque no lo esté, seguiremos adelante». Tomaron antorchas y palas. Caminaron en silencio hacia las ruinas, donde la losa ahora brillaba con una luz enfermiza, y a su alrededor, las sombras se retorcían como seres vivos. El joven marcado estaba allí, de pie sobre la piedra, con los brazos extendidos como Sidiri. Giera un coro invisible. «Vinisteis», dijo con una voz que no era la suya. «Bien». Daniel no dudó. Arrojó su antorcha sobre la losa. El fuego no prendió. Pero el contacto rompió el hechizo. La piedra crujió, agrietándose como hielo bajo el sol. Las sombras chillaron, desvaneciéndose en el aire como humo. El joven cayó liberado, y la losa se deshizo en polvo, arrastrada por un viento que olía a tierra mojada. La primavera llegó con lluvias torrenciales. El manantial, antes claro, ahora llevaba un tinte rojizo, como si la tierra hubiera sangrado. Pero el agua seguía siendo dulce y donde caía, la vida brotaba con más fuerza. Los campos verdes se llenaron de amapolas, y en el lugar donde el granado había muerto, nació un retoño nuevo, con hojas tan brillantes que parecían hechas de luz. Los ancianos decidieron no reconstruir el templo. «Eliezer no estaba en las paredes», dijo Miriam. «Estaba en esto». Señaló el pueblo, los niños jugando, los hombres arreglando herramientas, las mujeres tejiendo bajo el sol. En las cicatrices de quienes habían sido marcados, que ahora brillaban como plata bajo la luna. Y cuando años después los viajeros preguntaban por el milagro que había salvado aquel lugar, los ancianos solo sonreían y decían: «Cavamos. Y elegimos ver».